Estoy intentando ver sus currículums. Se los había enseñado en español, ¿verdad? No, no lo recuerdo, la verdad. Ah, ok, un segundo, por favor. Eh, ¿Empezamos o esperamos al doctor Correa? Lo que tú me digas. Am, Pues traen presentaciones distintas, ¿no? sí, sí. De hecho, yo no tengo acceso a la de Camilo. Ok. am, ¿Qué hacemos? No tengo noticias del doctor. Puedo mandar un mensaje de texto.
No quisiera entretenerlo mucho porque obviamente tiene muchos compromisos. ¿Quiere que empecemos? Espera un segundo que creo que me ha Ah, contestado. bueno, sí, Sí, ya está de camino. Yo creo que podemos empezar, ¿eh? ok. Muy bien. Entonces, vamos a conectarnos a Zoom. Doctor Augusto Villanueva, profesor asociado en el programa de cáncer de hígado. ¿Sí? ¿Es correcto? En el TISH, ¿cómo se pronuncia? TISH. Ay, no lo escucho. No es mi problema, está en mute. Sí, del Tisch Cancer Institute. TISH, ok. En la división de enfermedades hepáticas, Sí, hematología y oncología médica, departamento de medicina, escuela ICANN de medicina en Mount Sinai, ¿no? correcto. Monte Sinaí. Monte Sinai. Monte Sinai. Ok, ahí voy. Ya estamos. Entonces, hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la Ventanilla de Salud. El día de hoy tenemos un tema que la Asociación Americana de Cáncer nos ha eh, pues provisto de muchos especialistas. El tema del día de hoy es el cáncer del hígado y nos van a acompañar el doctor Augusto Villanueva y Camilo Correa. El doctor Camilo Correa a lo largo de la sesión se va a incorporar. Mientras tanto, el doctor Augusto Villanueva les va a platicar un poco en qué está actualmente. Él es profesor asociado en el programa de cáncer de hígado en el Teach Cancer Institute, en la división de enfermedades hepáticas, hematología y oncología médica, en el departamento de medicina, escuela ICANN de medicina en Monte Sinai. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y hablar de un tema que me apasiona, que son las enfermedades hepáticas, desde el punto de vista de cómo podemos educar a la población general de la importancia de estas enfermedades y de cómo prevenirlas y cómo manejarlas. El doctor Correa y yo nos hemos repartido esta presentación en dos partes. Primero yo voy a hablar de las enfermedades hepáticas y él se va a centrar en el cáncer de hígado. ¿Y cuál es el motivo de hablar de las enfermedades hepáticas? El motivo de que incluyamos esta sección es que es muy raro que alguien desarrolle un cáncer de hígado si no tiene una enfermedad hepática. Esto es diferente a la mayoría de tumores. Uno si tiene un cáncer de mama, un cáncer de colon, generalmente la mama o el colon están sanos y uno desarrolla el tumor en un órgano sano. El hígado es muy diferente porque es muy raro, es excepcional hacer un cáncer de hígado cuando tiene hígado sano. Y el problema es que uno puede tener enfermedades de hígado sin saberlo. Por eso es tan importante hacerse test de prevención. Para hablar un poco del hígado de manera general, Laura ya me dice si no se pueden ver las slides. El hígado está en el lado derecho, justo debajo de las costillas. Y es un órgano fundamental para el cuerpo humano. Realiza funciones críticas, ¿no? Aquí hay unos cuantos ejemplos. Es el órgano que se encarga de detoxificar la sangre. Ustedes cuando comen, los alimentos van al intestino y la sangre que recoge los alimentos pasa primero por el hígado para eliminar las toxinas que pueda traer los alimentos. El hígado ayuda a combatir las infecciones, produce una serie de proteínas que son fundamentales para controlar las infecciones, produce la bilis, que es lo que ayuda a hacer la digestión de los alimentos. También es muy importante en otras funciones metabólicas como acumular energía y acumular nutrientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hepatitis, que es un término que es bastante recurrente, lo utiliza mucha gente, y hay cierta confusión en mis pacientes, noto que no entienden qué significa la hepatitis. La hepatitis simplemente es inflamación del hígado. Y hay muchos motivos por los que uno puede tener inflamación en el hígado. Y el motivo de que esto es importante es que el hígado tiene una manera muy peculiar de responder a la inflamación. Cuando se inflama, hay una serie de fases que pasa el hígado que son importantes conocer. Vamos a poner el ejemplo del hígado graso porque hablaremos del hígado graso. Y muchos de ustedes seguro que han oído hablar o le han dicho de alguien que tiene hígado graso. El hígado graso es muy común. Hay aproximadamente 80 millones de americanos que tienen hígado graso. Y la mayor parte de ellos no van a tener ningún problema por tener el hígado graso. Pero hay algunos pacientes que a raíz del hígado graso desarrollan inflamación, desarrollan una hepatitis por la grasa del hígado. Y esta grasa del hígado, cuando se inflama, el hígado desarrolla lo que se llama fibrosis, que es un término médico para definir cicatriz. Cuando el hígado se inflama y desarrolla cicatriz, se pone duro, se pone digamos, como si fuese una cicatriz, una herida que se forma en la piel. Cuando hay mucha cicatriz en el hígado es lo que llamamos cirrosis. Es decir, uno puede desarrollar cirrosis por inflamación del hígado y hay muchas causas de que el hígado se inflame. Ya sé que habitualmente la gente suele asociar cirrosis con uso excesivo de alcohol, pero hay otros motivos de cirrosis en el hígado. Esto es uno de los mitos y de los estigmas que es importante discutir y que la gente entienda claramente. La cirrosis es la causa, es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de hígado. Es muy raro hacer un cáncer de hígado si uno no tiene cirrosis. Por eso es importante detectar este proceso y cortar este proceso antes de que el paciente desarrolle cirrosis y así prevenir el desarrollo de cáncer de hígado. Y hay evidencia suficiente para asegurar que si cortamos digamos, esta tendencia, si paramos el desarrollo de cirrosis, se disminuye dramáticamente el desarrollo de cáncer de hígado. Aquí tienen dos ejemplos de dos hígados. Ese del izquierdo es un hígado sano, perfectamente sano. Como ven, está liso, la superficie es homogénea. Y comparen con este hígado de la derecha abajo. Este es un hígado con cirrosis. Un hígado, no se nota aquí, pero generalmente son hígados, pueden ser más pequeños cuando está más avanzado. Y ve que la superficie es muy heterogénea, es muy irregular. Hay estos nódulos, como estos bultos que se forman en la superficie. Son áreas de cicatriz. Eso es lo que pasa cuando el hígado hace cirrosis. Son estos hígados, los hígados que tienen cirrosis, los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de hígado. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué uno desarrolla hepatitis? ¿Por qué se inflama el hígado? Probablemente la más conocida y la más habitual son por infecciones, los virus de las hepatitis. Y hablaremos un poco más detalle de las hepatitis, pero hay dos que son las que más se asocian a cirrosis, la hepatitis por el virus B y la hepatitis por el virus C.
Otra causa de cirrosis es el uso abusivo de alcohol. Esto es una causa bastante frecuente, no la más frecuente, pero es bastante frecuente. Aproximadamente entre un 15, depende del sitio, del país y de la región geográfica, pero aproximadamente un 15-20% de los pacientes tienen cirrosis es por uso abusivo de alcohol. Otro caso es el hígado graso que comentamos anteriormente. Y el tema del hígado graso es que hay muchos pacientes que tienen hígado graso y la mayoría no van a hacer cirrosis. No quiero que la gente se alarme. Solo un pequeño porcentaje, un número muy bajo de gente que tiene hígado graso harán cirrosis con el paso del tiempo. El problema es que no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son los pacientes que lo harán. Por eso hay que seguir y hay que hacer, digamos, test de detección precoz de enfermedad hepática para identificarlos pronto y poder, digamos, prevenir o anticipar el desarrollo de cáncer de hígado. Después hay otras causas más infrecuentes, menos habituales. Hay algunas enfermedades genéticas asociadas al depósito de hierro, enfermedades autoinmunes que pueden hacer cirrosis. Son menos habituales, pero sí que potencialmente pueden causar cirrosis. El motivo de enseñarles esto es enfatizar que uno puede tener cirrosis por diferentes motivos y no siempre o no exclusivamente las tiene por el uso abusivo del alcohol. Vamos a hablar un poquito de las hepatitis. Hay dos grandes grupos de hepatitis por virus, ¿no? Uno son lo que se llama hepatitis aguda, donde la inflamación ocurre, digamos, en un periodo breve de tiempo y generalmente cuando se resuelve la inflamación del hígado, el hígado queda como antes, queda normal, ¿no? El ejemplo más claro de esto es lo que se llama la hepatitis A. Después tenemos las hepatitis crónicas, que son las que nos interesan, porque son las que van a desarrollar, las que pueden desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. Y las dos que comentamos anteriormente eran el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis B? Fundamentalmente en el mundo la forma más habitual de transmisión es durante el parto. Una persona que está embarazada que tiene hepatitis B lo transmite cuando nace el bebé. Hay formas de evitar esto, pero en algunas regiones de África, en algunas zonas de Asia, esto no se tiene tan bien controlado, ¿no? Estados Unidos se tiene muy controlado y esto casi no pasa si sabemos que el paciente no tiene hepatitis B. Otra forma de contraer la hepatitis B es con relaciones sexuales sin protección con alguien que está infectado con la hepatitis B. Compartir jeringuillas contaminadas, es decir, sangre en contacto con sangre de alguien que tiene hepatitis B. Utensilios contaminados con sangre. Esto no es habitual, pero puede pasar en pacientes que tienen hepatitis B muy activa. Cuchillas de afeitar, a veces cepillos de dientes, que nuevamente con alguien que está infectado puede pasarlo a otra persona. Transmisión en diálisis es muy raro. Pasaba antes más cuando había menos test, pero lo mismo con las transfusiones de sangre. Ahora es muy raro, es excepcional que haya contagios en este sentido. El mecanismo de transmisión de la hepatitis C es muy parecido. Compartir jeringuillas contaminadas, transfusiones de sangre, gente que se transfundió hace 40 años antes de que conociésemos la hepatitis C, que causaba el virus de la hepatitis C. Nos hacían test de cribado en la sangre. La mayor parte de los pacientes que tenemos ahora se contagiaron o bien porque compartían jeringuillas, eran usuarios de drogas por vía endovenosa, o porque recibieron transfusiones pues, en los años 70, a principios de los años 80. Relaciones sexuales sin protección es bastante raro. Es mucho más fácil contagiarse del virus de la hepatitis B que el virus de la hepatitis C. De la madre del bebé durante el parto también es muy raro, es poco habitual. Puede pasar, pero es bastante menos frecuente que con el virus de la hepatitis B. Y nuevamente en diálisis es muy raro contagiarse con el virus de la hepatitis C. Esto era más de hace décadas. Esto es un dato que es muy importante y que explica por qué el problema del cáncer de hígado, las enfermedades hepáticas, se está incrementando y es un problema de salud que lo encontramos dominando recientemente. Y es que el 50% de las personas que tienen hepatitis vírica se infectaron al nacer sin saberlo, lo que comentaba anteriormente del virus de la hepatitis B. Hay mucha gente que tiene hepatitis B y no lo sabe. ¿Qué sigue en este dato? Esto. Mm, Hay más de 1 de cada 10 personas que han nacido en África tienen hepatitis B. Es un número enorme de gente que ha sido expuesta al virus de la hepatitis B con el riesgo de desarrollar cirrosis del hígado y todas las complicaciones que pueden derivarse de la hepatitis crónica por virus B. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad crónica hepática? ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis o de la cirrosis hepática? Lo más importante es que la mayor parte de la gente no tiene síntomas y por eso pueden estar viviendo durante décadas con una enfermedad hepática sin saberlo.
no tienen síntomas. Algunos tienen síntomas, sobre todo cuando hay hepatitis aguda, es que el color de los ojos se ponen de color amarillo, la piel se pone amarilla, también se algunas fotos de esto. Los pacientes se quejan de cansancio, pueden tener náuseas o vómitos, se les puede, digamos, crecer la barriga porque acumulan líquido en la barriga o en las piernas, pero estos son síntomas de enfermedad muy avanzada. Cuando los pacientes se quejan de síntomas relacionados con el hígado es porque, desgraciadamente, la enfermedad está muy avanzada. Cuando se puede hacer algo para evitar que la enfermedad progrese, en ese momento no suele haber síntomas. Y por eso, y yo creo que es lo más importante que voy a decir hoy, es fundamental hacerse test de detección de enfermedad hepática. Fundamentalmente hepatitis B, hepatitis C e hígado graso. Fíjese, aquí tiene unas fotos de el color amarillo de la piel, el color amarillo de los ojos. La orina también se puede poner muy oscura. Todo esto sí que es sugestivo de enfermedad hepática y hay que ir al médico cuando pasa algo de esto. Pero no hay que esperar a esto. Se recomienda hacer test al menos una vez en la vida para el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Insisto, ¿quién debe hacerse un test de la hepatitis B y de la hepatitis C? Cualquier persona mayor de edad, al menos una vez en la vida. Antes se hacía, hace unos años, el CDC, el CDC recomendaba hacer los test a grupos de riesgo, es decir, aquellas personas que por su trabajo o por su estilo de vida tenían más riesgo de contraer el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Ahora tenemos tratamientos muy efectivos para curar la hepatitis C, curamos la mayor parte de los pacientes, y para, no curamos, pero controlamos muy bien el virus de la hepatitis B. Por eso, el CDC ya no solo recomienda digamos, hacerse el test a quien pueda estar a riesgo, recomienda a todo el mundo, porque tenemos tratamientos tan buenos que es mejor intentar identificar a todo el mundo para poder prevenir la progresión a cirrosis y el desarrollo de cáncer de hígado. ¿Quién se debe hacer un test de hígado graso? Los test de hígado graso también se hacen con test de sangre. Y la recomendación actualmente son pacientes que tengan diabetes o que tengan obesidad, porque sabemos que estos son los factores de riesgo que determinan el desarrollo de enfermedad por acúmulo de grasa en el hígado con complicaciones. Esa que comentamos anteriormente que es más agresiva, que puede hacer inflamación y puede hacer cirrosis. Entonces, si usted tiene diabetes o tiene obesidad, si su índice de masa corporal, su BMI, es más de 30, lo puede comentar a su médico de cabecera, que era un análisis de sangre muy sencillo para ver las pruebas hepáticas y si es candidato que lo vea un especialista del hígado por potencial hígado graso. ¿Cómo son los test? Los test son muy sencillos. Es un análisis de sangre. Con un análisis de sangre se puede saber si tiene infección activa, si ha estado expuesto al virus de la hepatitis B, si ha tenido hepatitis C, si está todavía activa la infección, si hay que tratarlo, si hay evidencia que pueda haber cirrosis en el hígado. La sangre no sirve para diagnosticar, para decir si tiene cirrosis o no, pero es sugestiva, es un test de screening. Puede ayudar a entender si puede haber evidencia de que el hígado no esté funcionando bien o que haya inflamación en el hígado. Como comentaba anteriormente, sí, tenemos tratamientos muy eficaces para el virus de la hepatitis B y para el virus de la hepatitis C. Si usted descubre o si le dicen que tiene infección por cualquiera de estos virus, a lo mejor se habla con un especialista, un gastroenterólogo, un hepatólogo, que somos los médicos especialistas en enfermedades del hígado, porque, insisto, la hepatitis C se cura con un tratamiento muy sencillo que no tiene efectos secundarios, un tratamiento de 2 o 3 meses, curamos más del 95% de los pacientes. Em, para el tratamiento de la hepatitis B hay unas pastillas también que no curan, es decir, no eliminan el virus, pero lo controlan, suprimen evitan que el virus se replique, se reproduzca y evita que haga daño al hígado. Hay que tomarlas de por vida, pero al menos conseguimos parar la progresión de la enfermedad hepática, es decir, evitamos que el paciente desarrolle cirrosis y también se disminuye el riesgo de que el paciente desarrolle cáncer de hígado. Para el hígado graso, hasta hace muy poco no había ningún medicamento. Para el hígado graso, los pacientes, insisto, no hay que tratar a todos los pacientes con hígado graso. Son los que tienen cicatriz en el hígado, los que han desarrollado fibrosis y hay riesgo de que puedan hacer cirrosis, ¿no? La mejor recomendación es perder peso, llevar una vida sana, controlar muy bien la diabetes, hacer ejercicio físico regular. Y hay un medicamento que se ha aprobado este año por la FDA, se llama resmetirom. Sabemos que reduce la cantidad de cicatriz que hay en el hígado.
sea que tenemos muchas herramientas para tratar, para diagnosticar precozmente y para tratar las enfermedades del hígado. Quiero terminar los últimos 5 minutos hablando de algunos mitos que hay alrededor de la enfermedad hepática, porque hay una combinación de mitos y estigma. Y yo creo que eso ha hecho un daño terrible a la comunidad, a los que nos dedicamos a las enfermedades del hígado. Yo creo que es importante que empecemos a hablar de estos mitos, de estos estigmas y quitarlos para facilitar que mejoremos un poco en el manejo de las enfermedades hepáticas. Primer mito, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C generalmente no se contagia con el contacto habitual que puede tener la gente en la familia, entorno familiar, con abrazos, compartir utensilios, besos, estornudos o lactancia materna. Esto es importante destacar. Tampoco se cogen con las comidas. El virus de la hepatitis A es el que se contagia a través de comidas contaminadas con la hepatitis A. Pero el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C no se puede contagiar comiendo nada que esté contaminado. Otro mito importante es que uno dice, bueno, pues no sé, tengo 50, 60 años, estoy sano, no tengo ningún síntoma, me encuentro la mar de bien. ¿Qué sentido tiene que me haga el test de la hepatitis? Bueno, insisto, uno puede tener hepatitis B o hepatitis C sin saberlo. No puede tener ningún síntoma, puede estar perfectamente sano, sentirse perfectamente bien y no tener ningún síntoma. Se hacen unos análisis de sangre, se detecta el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Muy sencillo. Es decir, que si yo me encuentro bien, seguro que no lo tengo, no se aplica aquí. Hay que hacerlo al menos una vez en la vida. Y por último, hablar del estigma, ¿no? Am, esta semana, este lunes, vi una paciente que diagnosticamos de cirrosis por hígado graso. Y cuando le dije a la paciente, mire, tiene cirrosis, se quedó asustada diciendo, "Oye, pero doctor, yo no he tomado alcohol en mi vida, ¿cómo puede ser que tenga cirrosis?". Bueno, porque insisto, hay muchas causas de cirrosis y la gente no quiere hablar de esto porque piensa que van a pensar que toma demasiado alcohol y hay mucho estigma social y esto hay que quitarlo, hay que acabar con esto, porque es un círculo vicioso que perjudica a los pacientes, perjudica a los médicos, perjudica a la sociedad y hay que hablar de este tema. La cirrosis, hay muchos motivos a la cirrosis. Incluso los pacientes que hacen cirrosis porque toman demasiado alcohol, es un problema de una adicción a una sustancia que hay que tratarla. No hay que estigmatizarla ni marginalizar a estos pacientes. O sea que, en resumen, y si deben quedarse con algo de la charla de hoy, de mi charla, es que si no lo han hecho, hagas un test para el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el hígado graso. Lo puede hacer con su médico de cabecera, es muy sencillo, es un análisis de sangre. Con eso se puede ahorrar muchos problemas en el futuro. Con esto, Laura, termino y dejo que el doctor Antes de Correa que se vaya, continúe. doctor, Sí, quisiera hacerle una pregunta. dígame. Coincidentemente, en el consulado estamos realizando a través de una organización que se dedica exclusivamente a hacer detección de enfermedades por transmisión sexual y virus de la hepatitis C. Sí. Este, Fíjese que una persona salió con anticuerpos, me parece, Ujú. de hepatitis C. Sí. Él nunca, pues, me comentó que él nunca había manifestado, pues, ningún síntoma, ni mucho menos. El haber dado como positivo a estos anticuerpos significa que en algún momento él va a desarrollar la enfermedad. Vamos a ver. Para el virus de la hepatitis C tenemos dos test. No son los anticuerpos de la hepatitis C y otro es lo que se llama el RNA, el RNA del virus C. Tener anticuerpos contra el virus de la hepatitis C significa que el paciente ha estado expuesto a la hepatitis C, es decir, ha entrado en contacto. Si la infección está activa o no depende del segundo test que comentaba anteriormente, el RNA. Si el RNA es negativo, significa que el paciente ha estado expuesto y ha resuelto, o sea, ha sido capaz de eliminar el virus. Eso no significa que lo pueda desarrollar en el futuro, no tiene nada que ver. Si el test de anticuerpos es positivo y el test de RNA es positivo, el paciente tiene hepatitis C activa y necesita tratamiento. Ok. ¿De acuerdo? Y una última pregunta. En la niñez, cuando detectan el hígado graso, ¿qué tan perjudicial es para un niño y cómo revertirlo? Sí, esto es un problema. O sea, yo no soy pediatra, no me ocupo, pero trabajamos constantemente con los pediatras. Están muy preocupados porque la cantidad de niños que tienen obesidad o niñas y que desarrollan hígado graso está incrementando. Y es una enfermedad relativamente nueva. Hace 30, 40 años no había, digamos, la prevalencia de la obesidad no era tan alta.
Ciertamente se está empezando a ver pacientes con cirrosis con hígado graso a edades más tempranas, porque desarrollan hígado graso cuando son niños. Es un problema de salud muy importante y yo creo que es fundamental empezar a hablar de este tema y poner solución, ¿no? Dieta, ejercicio físico, hábitos de vida saludables, implementarlos en edades tempranas para que esto no se produzca, pero es un problema serio. Bien, muchas gracias. Pues bienvenido, doctor Correa. Lo presento. Actualmente el doctor Camilo Correa, él es profesor asistente de cirugía, jefe interino de la División de Oncología Quirúrgica en el Sistema de Salud de Monte Sinai. Ambos doctores tienen un background enorme, magnífico. Pues lo resumo en estas cortas líneas porque no me encuentro en mi oficina. Pero bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Eh, Estoy tratando de compartir mis diapositivas. ¿Ven las diapositivas bien ahí? Perfecto, sí. ¿Ven la presentación con mis notas o la presentación en Con PPT? notas. Ok, a ver si trato de... ¿Qué tal ahora? Ahí está. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer. Me disculpan que llegué un par de minutos retrasado porque estaba saliendo de cirugía precisamente, pero alcancé a ver la gran parte de la presentación del doctor Villanueva, que estuvo bastante completa, y realmente una de las cosas que quisiera hacer hincapié es que lo más importante, y si se acuerdan de una cosa después de esta charla, es que lo más importante es detección temprana. Y para la detección temprana, como bien lo explicó el doctor Villanueva, lo más importante es tener en cuenta hacer la prueba. La ausencia o presencia de síntomas no tiene nada que ver. Yo soy... Perdone, antes de que empiece, quisiera preguntarle algo. ¿Uno como paciente lo sugiere al doctor o es parte del programa de prevención que pues el sistema de salud tiene actualmente? Depende, la mayoría o sea, un médico de cabecera que sea diligente, usualmente va a hacer estos tests de una manera como estándar. Pero Uh-huh. de todas formas, también es cierto que pues los médicos de cabecera muchas veces no tienen el seguimiento a largo plazo de los pacientes se cambian de ciudad, se cambian de médicos, se cambian de sistema de seguros. Entonces, a veces no es muy fácil tener claro quién se ha hecho la prueba y quién no. Entonces, a veces no se solicita. Como paciente, es muy importante tomar un poco el control también sobre este tipo de cosas, y precisamente por eso es muy importante este tipo de eventos que ustedes están organizando para educar también a la comunidad, y que los pacientes tengan un poco ese control de decirle a su médico: vea, doctor, nunca me he hecho este examen, será posible hacer esta prueba. Y en general es algo que me imagino que todos los médicos de cabecera van a aceptar eso. Bueno, como decía, pues yo soy cirujano especialista en oncología quirúrgica, en particular en cáncer de hígado y vías biliares y páncreas. Actualmente trabajo en Mount Sinai, en Nueva York, y es, como decía, un gran placer para mí estar en esta reunión. Voy a hablar un poco sobre los aspectos quirúrgicos de la cirugía de hígado y cómo manejamos desde un punto de vista quirúrgico, particularmente el cáncer de hígado ya cuando se ha desarrollado. Estos son más o menos los temas que vamos a cubrir. Vamos a hablar un poco de ciertas consideraciones anatómicas que son importantes, consideraciones fisiológicas también, algunas consideraciones prácticas y las indicaciones para cirugía. Y un poco, voy a tocar un poco, sin ahondar mucho en el tema, un poco en cuanto a las técnicas quirúrgicas. Desde el punto de vista muy general, y yo sé que el doctor Villanueva también mostró alguna información respecto a la anatomía del hígado. El hígado es un órgano sólido, eh, muy grande, que está en el abdomen, y tiene una de las características más importantes para nosotros como cirujanos: es que es un órgano que tiene doble circulación. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de los órganos del cuerpo tienen un flujo sanguíneo por las arterias. La sangre llega a la gran mayoría de los órganos a través de las arterias y sale de los órganos a través de las venas.
El hígado es particular en cuanto tiene dos vías de ingreso de sangre. El hígado tiene arterias que traen la sangre arterial hacia el órgano, pero además tiene un sistema de venas que también traen sangre al hígado. Y tiene un sistema venoso que se lleva la sangre del hígado. Entonces aquí vemos en este diagrama un poco, si vemos en esta parte de abajo, las rojas son las arterias que traen la sangre oxigenada y con ellas vienen estas que están como en color lila, que es la vena porta. La circulación portal es muy importante y trae muchísimo flujo sanguíneo al hígado y es una consideración muy importante para nosotros como cirujanos. En la parte alta vemos las venas, lo que llamamos las venas hepáticas, de un color azul o morado un poco más oscuro, que llevan la sangre del hígado hacia el corazón para que vuelva a oxigenarse. El hígado tiene una forma más o menos triangular y tiene relativamente pocas marcas externas, pero de manera interna, de manera funcional, hay unidades funcionales que llamamos segmentos y hay 8 segmentos en el hígado. Esto es importante porque esto logra determinar qué tipo de cirugías o qué tipo de procedimientos se deben hacer cuando se origina un tumor en alguna de esas zonas. La anatomía, para los cirujanos, esta anatomía vascular es muy, muy importante. Y yo sé que es un poco no pertinente al tema de hoy, pero es importante hablar de esto porque, como dije, el tipo de cirugía y la posibilidad de remover un tumor depende en gran parte de si el tumor, de cuál es la relación del tumor con estos órganos, con estas estructuras vasculares. Nos basamos en tomografías, en resonancias magnéticas, en muchos estudios de imágenes, pero al final, lo más importante es que siempre que hacemos cirugía en el hígado, se hace una evaluación de la anatomía vascular del hígado y de la anatomía biliar del hígado en tiempo real durante la cirugía con ultrasonido. Siempre se evalúa todas estas estructuras vasculares con ultrasonido durante la cirugía. Esto es más o menos esas unidades funcionales de las cuales estaba hablando. Entonces vemos que a pesar de que de manera externa hay pocas marcas, si separásemos esas unidades funcionales numeradas de aquí del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son 8 unidades funcionales que llamamos segmentos y están determinadas por el flujo sanguíneo realmente y el drenaje biliar. Cada una de estas unidades tiene su propio flujo sanguíneo de entrada y su flujo sanguíneo de salida, además del drenaje biliar que está indicado aquí con verde. Es muy importante que cualquier tipo de resección hepática que se vaya a hacer considere estas estructuras para que todos los segmentos que no se resecan, quiero decir, los segmentos que se quedan en el cuerpo, tengan un flujo sanguíneo y un drenaje biliar normales. Si esos están comprometidos, se pueden desarrollar complicaciones que pueden ser mortales. Desde el punto de vista anatómico, el objetivo quirúrgico es resecar la menor cantidad de hígado sano para preservar la función hepática. Normalmente, antes, históricamente hablábamos cuando una persona tiene un tumor en el hígado, qué porcentaje del hígado se puede remover. En realidad, pensamos más hoy en día es cómo hacemos para maximizar el porcentaje del hígado residual. Que tratamos de hacer todo lo posible para preservar la mayor cantidad de hígado normal, sin comprometer, obviamente, los objetivos oncológicos de la cirugía. Según la indicación, entonces, se pueden hacer resecciones que le llamamos resecciones menores, de 1 a 3 segmentos. Si vuelvo a la gráfica anterior, por ejemplo, un tumor en el lado izquierdo del hígado, podríamos remover solamente este segmento, o este segmento y este segmento, o estos 3 segmentos. O también hacemos resecciones mayores en las cuales se puede remover, por ejemplo, hasta el 70% del hígado, removiendo todos los segmentos del lado derecho y preservando únicamente el segmento 2 y 3. Entonces, dependiendo del tumor y de la indicación, hay una gran variedad de técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar, siempre teniendo en cuenta que queremos preservar el hígado normal. Como mencionaba ahorita, en ocasiones se puede resecar hasta el 70% del hígado. El hígado tiene una característica que mucha gente conoce y hay un poco de mito. Me gusta esa manera de ver estos temas, como lo decía el doctor Villanueva. Hay un poco de mito en cuanto a que la regeneración del hígado. El hígado se regenera, tiene la capacidad de regenerarse, pero como yo lo explico a los pacientes es que no es que vuelva a crecer la parte que yo saqué,
sino que si nos imaginamos que el hígado es mi mano y yo remuevo el dedo pulgar, no es que crece el dedo pulgar otra vez, sino que los otros dedos se vuelven un poco más grandes para tomar la función del dedo que removí. Entonces, eso nos permite remover grandes cantidades de hígado preservando la función. Y eso es una cosa que es muy importante para nosotros tratar de predecir. Y entonces evaluamos muy de cerca cuál es la función hepática de base y qué porcentaje del hígado podemos remover de manera sana para prevenir el desarrollo de falla hepática después de la cirugía. ¿A qué me refiero con falla hepática? Una de las complicaciones más peligrosas y más temidas de la cirugía hepática se llama la falla hepática. Es esencialmente que el hígado residual, el hígado que se queda, no es capaz de mantener las funciones metabólicas del hígado. Entonces, el paciente puede desarrollar grandes complicaciones de varios sistemas del cuerpo y puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, es una complicación que es muy temida y es algo que tenemos muy en cuenta cuando desarrollamos y planeamos el plan quirúrgico de todos los pacientes. Esto más o menos es lo que ya estábamos comentando. La función hepática está determinada por la cantidad de hígado sano que se preserva, por eso es importante siempre pensar en eso. Hablamos de la capacidad de regeneración del hígado. Y también es importante mencionar que es muy importante, es fundamental preservar flujo sanguíneo y drenaje biliar a los segmentos que se preservan. Esto es un poco técnico y tal vez no venga mucho al caso, pero volviendo a esos segmentos funcionales que mencioné ahorita, a veces no es posible hacer una cirugía, y aquí es cuando se vuelve importante para que los pacientes entiendan que aunque un tumor sea muy pequeño, si un tumor está en una ubicación donde no me permite preservar una cantidad adecuada de hígado con buen drenaje sanguíneo y con buen flujo sanguíneo y con buen drenaje biliar, ese tumor no se puede operar porque puede resultar en falla hepática después de la cirugía. Entonces, es un concepto que a veces es difícil de entender porque los pacientes dicen, bueno, pero tengo un tumor de 1 centímetro o de 2 centímetros, ¿por qué no se puede remover? La ubicación tiene mucho que ver en ese caso. Cambiando un poco de tema, hablando de consideraciones prácticas e indicaciones, lo más importante que quiero mencionar es que, sí, los procedimientos quirúrgicos los hacemos los cirujanos, pero somos una parte pequeña de un grupo muy grande, un equipo muy grande de trabajo de los cuales todos son parte fundamental o somos parte fundamental. En nuestro centro y en todos los centros donde se hace cirugía hepática de manera rutinaria, todos estos pacientes están frecuentemente evaluados por un equipo grande que incluye cirujanos, hepatólogos como el doctor Villanueva, oncólogos, que son médicos que se especializan en el tratamiento del cáncer desde el punto de vista de los medicamentos con quimioterapia, etcétera. Radiólogos que se especializan en el hígado, radiólogos intervencionistas que a veces hacen procedimientos, radioterapeutas que dan radiación, gastroenterólogos, patólogos, anestesiólogos, las unidades de cuidado intensivo con enfermería, terapia física, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto es que esto no es algo que se puede hacer de manera aislada. Puede ser el mejor cirujano del mundo, pero si no tiene el equipo que lo acompañe y lo apoye, es poner en riesgo el paciente, porque todos estos pacientes, como vemos, pueden tener problemas muy complejos y se necesita un abordaje en equipo. ¿Qué indicaciones tenemos? Pues en general, estamos hablando hoy de cáncer. La indicación más común de cirugía hepática son tumores del hígado. Los tumores pueden ser de manera grande, de manera global, caracterizados como tumores primarios o como tumores secundarios. Los tumores primarios, fundamentalmente consideramos el cáncer hepatocelular, también conocido como hepatoma, y el colangiocarcinoma. Son los dos principales. Para referirme un poco también a lo que hablaba el doctor Villanueva, fundamentalmente los cánceres asociados con el virus de la hepatitis son el cáncer hepatocelular. Y esto es algo que tenemos muy en cuenta y algo para lo cual monitoreamos con bastante frecuencia. Desde el punto de vista secundario, las metástasis de cáncer de otros órganos
que van al hígado. Es muy frecuente. De hecho, es más frecuente en nuestro medio hacer cirugía por este tipo de indicación que por cánceres primarios. Metástasis de cáncer de colon, muy común. Metástasis de cáncer neuroendocrinos del intestino. Metástasis de cáncer de mama, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de cáncer que pueden ir al hígado y consideramos hacer cirugía para remover esos tumores en ciertos casos. También hay un grupo importante que mencionar porque es un motivo de consulta frecuente. Hay tumores del hígado que sabemos con certeza que son benignos. Hay tumores del hígado que podemos diagnosticar con absoluta certeza de manera no invasiva con imágenes y que son considerados benignos, sin importar el tamaño, sin importar la indicación. Esos tumores no requieren ningún tipo de tratamiento. Estoy hablando de tumores como la hiperplasia nodular focal o algunos tipos de hemangiomas que pueden llegar a crecer y a ser bastante grandes, pero son primero que todo asintomáticos, no producen ningún tipo de molestia y no tienen potencial maligno. Entonces, es un motivo de consulta frecuente porque obviamente si no se sabe, pues la gente se asusta de saber que tiene un tumor grande en el hígado y a pesar de que sí son tumores, no son tumores malignos y el riesgo de una operación no está justificado en esos casos. También hay quistes que son en general, la gran mayoría son benignos. Algunas veces hacemos cirugía por infecciones, abscesos que se forman en el hígado que pueden requerir cirugía y obviamente trauma, accidentes, heridas, etcétera, etcétera. Entonces es un gran rango de indicaciones, pero obviamente hoy estamos hablando fundamentalmente de cáncer. Un poco quiero tocar en cuanto a las técnicas quirúrgicas sin entrar en mucho detalle. Estas son las 4 grandes que podemos como clasificar en grupos. Y cuando hablamos de cirugía de hígado, realmente hablamos de estas 4 como en general. Está la resección, que específicamente se refiere a remover una parte del hígado. Esto vuelve al diagrama que mostraba ahorita. Aquí al principio, en el lado izquierdo arriba, vemos los segmentos que estábamos hablando ahorita. El segmento número 1 está por detrás, entonces no se ve, pero está 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se pueden hacer, dependiendo, como mencionaba ahora, de dónde se encuentra el tumor, muchos tipos de resecciones. Se puede hacer una resección que se llama resección en cuña, donde se remueve una parte muy pequeña. Se puede hacer un segmento único, donde en este caso se remueve el segmento 3. Se pueden remover la parte anterior del lado derecho, por ejemplo. Aquí removemos 2 segmentos. Y todas este tipo de combinaciones, hasta por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, en este caso, en la trisección izquierda se remueve prácticamente el 70 o 75% del hígado, dejando 2 segmentos solamente. Y como les mencionaba ahorita, si el hígado es sano de base y se cuida, se protege meticulosamente el flujo sanguíneo y el drenaje biliar de estos segmentos, un paciente puede tolerar este tipo de cirugía sin mayor problema. Eso en cuanto a resección. Hay otro tipo otra técnica que se utiliza muy frecuentemente, que es importante mencionar también, que es lo que se llama la ablación térmica. ¿Por qué térmica? Porque utiliza diferentes tipos de temperatura. Entonces hay diferentes fuentes de energía, hay unas que son más por interés histórico, y están mencionadas aquí abajo. La ablación por radiofrecuencia, por ejemplo, utiliza una cánula que genera calor y la cánula se inserta directamente en el tumor y el calor genera necrosis del tumor. Literalmente mata el tumor con el calor. Hay ablación por microondas, igual que el horno microondas. Este tipo de cánulas pueden producir calor activando las moléculas de agua dentro del tumor, igual que funciona el microondas que tenemos en la cocina, y quema el tumor y lo mata por temperatura. Este es tal vez el tipo de ablación que se utiliza más frecuentemente hoy. De manera histórica, hablábamos también un poco de lo que se llama ablación por crío, que se congela el tumor con gas frío, con argón. La misma técnica, se inserta una cánula en el tumor y se genera una congelación del área y el tumor también se muere. Un poco más novedoso, que es una técnica que se está utilizando hace unos cuantos años, es lo que se llama la electroporación irreversible.
Y esto es una cánula similar, pero esto no funciona con energía, esto no funciona con calor. Este tipo de ablación genera huecos, por así decirlo, agujeros en la pared celular a nivel celular del tumor e induce la muerte del tumor sin requerir una ablación térmica. Entonces es una técnica un poco distinta que nos permite un poco más de flexibilidad, porque como se pueden imaginar, las ablaciones térmicas están limitadas por la ubicación del tumor. Si hay un tumor que está muy cerca de algún órgano que hay que preservar, pues no se puede meter una cánula que va a alcanzar 150 grados centígrados, porque no se pueden quemar los órganos adyacentes. Pero este tipo de ablación nos permite hacer tratamiento en áreas que de otra forma no se podría. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ablación. Desde el punto de vista de los resultados, se considera equivalente a una resección. Si se logra un margen de ablación de un tamaño apropiado, el resultado al final es el mismo. Entonces es una técnica bastante atractiva porque se previene la necesidad de hacer una resección, una cirugía grande en ocasiones, cuando se puede tratar de manera mínimamente invasiva con ablación. Esto es simplemente para mostrar cómo es el procedimiento de una ablación. Durante la cirugía, recuerden que ahorita mencionaba que siempre que se hace cirugía se evalúa el tumor y la anatomía vascular del hígado con ultrasonido. Este dibujo aquí muestra la mano del cirujano y esto es un ultrasonido que nos permite ver dentro del hígado. Esto es en tiempo real. Entonces aquí en esta imagen superior izquierda, la imagen número A, o con el literal A, vemos un corte del hígado con ultrasonido en tiempo real en cirugía y este es el tumor que estamos viendo. Este ultrasonido nos permite entonces de en tiempo real guiar la aguja de ablación, que es esta aguja que muestra aquí el diagrama. Entonces puedo ponerla directamente, a pesar de que el tumor esté metido en el cuerpo del hígado y a veces no se puede ni sentir por palpación, me permite el ultrasonido poner la cánula exactamente dentro del tumor. Y aquí ya se ve el tumor, la cánula activa, que empieza entonces a quemar el tumor. Otra técnica muy importante que se utiliza hace ya varios años es lo que llamamos embolización. Esa está basada en el hecho de que los tumores del hígado derivan el flujo sanguíneo de las arterias del hígado. Como les decía ahorita, hay venas y hay arterias que van al hígado. Los tumores derivan su flujo sanguíneo de oxígeno y de alimentación, por así llamarlo, del sistema arterial. Entonces, en principio, si le podemos interrumpir el flujo arterial a un tumor, ese tumor se va a morir por hipoxia. Igual, es como yo le digo a los pacientes, es como inducir un infarto al tumor. Entonces, hay técnicas que nos permiten de manera también mínimamente invasiva, y esto lo hacen los radiólogos intervencionistas, poner un catéter de manera selectiva a través a veces del brazo o a través de la ingle, y llevar un catéter minúsculo hasta el hígado y hasta la arteria que va a darle flujo sanguíneo a un tumor determinado. Y entonces se pueden tratar tumores de esa forma. Hay varias técnicas que se utilizan, se puede hacer con medicamentos, se puede hacer sin medicamentos, también se puede hacer con radiación, pero el concepto es el mismo, es interrumpir el flujo sanguíneo del tumor de manera directa, dirigida al tumor. En general, no es tan efectivo como otros tratamientos. En general, preferimos remover el tumor cuando es posible, pero también hay casos en los cuales pues, o no es posible remover el tumor por las razones que hemos mencionado, o hay pacientes que tienen muchos otros problemas de salud. Hay pacientes que no pueden tolerar una cirugía muy grande. Entonces, en esos casos podemos tratar estos tumores con este tipo de tratamiento con un perfil de seguridad muy, muy alto. Por último, esto es una técnica muy importante. Obviamente todos hemos hablado y hemos oído hablar del trasplante. Para ciertos tipos de carcinoma hepatocelular, que quede muy claro también, es el tratamiento más efectivo. De todas las opciones que tenemos hoy en día, sabemos claramente que cuando un paciente
con ciertas características recibe un hígado trasplantado, tiene el mayor chance de una sobrevida larga y de curarse de la enfermedad. A pesar de que es obviamente un procedimiento complejo y una técnica compleja, quiero también dejar muy claro que con el manejo adecuado y en un centro de referencia adecuado, está asociado los trasplantes están asociados a una sobrevida a largo plazo muy favorable. La limitación grande del trasplante para esta indicación y para otras indicaciones es que estamos limitados por la disponibilidad de donantes. Obviamente hay un número limitado de órganos disponibles para ser trasplantados. Por eso que valga la pena la cuña, por así decirlo, es importante que en algún momento de nuestra vida todos consideremos la posibilidad de ser donantes si el momento llega. La otra limitante grande de estos procedimientos es que se necesita ciertos medicamentos para suprimir el sistema inmune para prevenir el rechazo del trasplante. Entonces, no es un procedimiento del cual uno se recupera y ya no tiene que volver a pensar en esto. Es un procedimiento que necesita monitoreo a largo plazo de por vida y medicamentos de por vida. Hacia el futuro, tal vez, o no tanto al futuro, ya recientemente en los últimos años, se ha hecho mucho énfasis también en lo que llamamos donantes parciales. Una persona, así como se hace para donaciones de riñón, una persona puede donar parte de su hígado para un paciente que necesita un trasplante. Entonces, todas estas son posibilidades para tener en cuenta. Nos quedan más o menos 5 minutos para preguntas, entonces estamos muy bien con el tiempo. Les agradezco mucho la atención y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Correa. Una pregunta. Para aquellas personas que están pensando en los tratamientos alternos, llámese vitaminas, licuados, etcétera, ¿qué recomendación le daría? Bueno, pues a ver, tenemos que tener muy claro que es cuando una persona, especialmente si estamos hablando de cáncer de hígado, la recomendación clara es que todo el manejo debe estar guiado por un equipo médico con las calificaciones y los recursos adecuados para esto. Desde el punto de vista de terapias alternativas, realmente no tenemos ningún tipo de información. Esta es una pregunta muy importante porque ocurre frecuentemente. Llegan pacientes y dicen, yo me estoy tomando X o Y suplemento y en general ni el paciente sabe qué suplemento está tomando, ni la persona que lo recomendó sabe exactamente qué es tampoco. Entonces, de manera general, yo siempre digo a los pacientes, asegúrense que cualquier cosa que estén tomando esté bajo la supervisión de un médico que entienda lo que está hablando. Porque hay medicamentos, hay suplementos que pueden, en el mejor de los casos, no tener ningún efecto. Y bueno, si lo está tomando adicionalmente al tratamiento adecuado, pues bueno, no tiene ningún efecto. Ese sería el caso ideal. Pero hay tratamientos que pueden interferir con el tratamiento indicado, por un lado. Y por otro lado, pueden dar un falso sentido de seguridad de decir, no, yo prefiero un tratamiento, entre comillas, natural o entre comillas, alternativo, en lugar de hacer el tratamiento, bien sea quirúrgico o médico, que se le pueda dar para el tumor. Entonces, es una consideración muy importante. Es un poco contraproducente a veces decir categóricamente no utilicen terapias alternativas porque eso a veces no es bien recibido por los pacientes. Entonces, yo no pienso que debamos decir no, pero sí debemos decir consulte con su médico de manera específica si lo que está tomando tiene cualquier posibilidad de interferir con el tratamiento. Y si eso es, si esa posibilidad existe, ya es labor del médico explicar por qué y por qué es importante descontinuar ese tipo de terapias. Muy bien. Otra pregunta acerca del tratamiento quirúrgico. Cuando extrae alguna parte del hígado en donde pues obviamente está ahí radicado el cáncer, ¿existen posibilidades de que vuelva a regresar el cáncer? Claro que sí. Es una pregunta muy importante. Entonces, otra de las razones por las cuales siempre utilizamos ultrasonido durante la cirugía es porque me permite además
determinar los bordes del tumor y me guía hacia dónde tengo que resecar para evitar. Siempre se trata de tomar lo que llamamos un margen amplio de un par de centímetros alrededor del tumor para remover el tumor completo sin dejar ninguna enfermedad residual. De todas formas, aunque se haga una resección completa, siempre hay un riesgo de recurrencia, bien sea en el mismo sitio o en otra parte del hígado. Es importante considerar también que la enfermedad que llevó al tumor frecuentemente sigue ahí. Por ejemplo, en el caso de un tumor hepatocelular, la cirrosis que llevó al desarrollo de ese tumor, si yo remuevo el tumor, no estoy curando la cirrosis. Entonces siempre existe la posibilidad de que se desarrollen más tumores en el resto del hígado. Igual, por ejemplo, con un cáncer metastásico que venga del colon. Siempre existe la posibilidad de que yo remueva la metástasis en el resto del hígado, puede haber otros focos metastásicos en el futuro. Como posible donante, doctor, ¿qué confianza o seguridad puedo tener de con solo una parte mínima de mi hígado que me permita continuar viviendo con mi plenitud de vida, ¿no? O sea, si yo quiero donarle a una persona y me quedo con la mitad o menos de la mitad, mi órgano va a funcionar pues bien, ya no digamos al 100, porque ya no lo tendría al 100. En términos generales, la donación por donantes vivos se remueve más o menos un 30-40% del hígado, porque como dijimos, un hígado sano al 30-40% puede regenerarse y cumplir las funciones metabólicas del cuerpo. Como donante, entonces se preserva la mayor parte. Como donante, se preserva más del 50%. Y el mismo principio aplica. Nunca se va a utilizar un donante que tenga un hígado que no esté completamente sano. Y un hígado completamente sano se va a regenerar y va a funcionar al 100%. Entonces, desde que no haya complicaciones asociadas a la cirugía para remover el hígado que se va a donar, ni el desarrollo de enfermedades que no existan en este momento a futuro, en la función hepática se espera que sea al 100% en el donante. Ok. Pues por mi parte ya no hay más preguntas. Si ustedes quisieran agregar más, doctores Villanueva y Correa. No, yo creo que hemos tocado lo más importante. Enfatizar lo de la detección precoz, hágase el test de la hepatitis B, C y ver este hígado graso para intentar prevenir. Y lo que decía el doctor Correa sobre los suplementos es muy importante. No estamos seguros de que funcionen y algunos pueden ser dañinos, así que esté seguro de lo que está tomando, infórmese y esté siempre bajo la supervisión de un profesional. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Realmente estamos muy agradecidos con la Asociación Americana de Cáncer y en específico a todos ustedes, los doctores que nos atienden siempre y ahora en línea, por darnos esta información. En la medida en la que nosotros nos enteremos más de todas estas enfermedades, yo creo que vamos a tomar más conciencia para podernos cuidar, ¿no? Para tomar decisiones de prevención. Muchas gracias, doctores. Son bienvenidos. Está una invitación latente para que nos visiten acá en Boston. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su participación y gracias a ustedes, a nuestra audiencia, por estar aquí. Nos despedimos y pronto nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.